uno podría plantearse algo un poquito más completo y tratar de descomponer también la parte del detalle. Entonces, una nueva representación, si yo considero este árbol como esta es la señal completa, filtro y me quedo con acá la aproximación y acá el detalle, sería lo que sale del filtro pasa bajo y lo que sale del filtro pasa alto. Normalmente, en el caso de la Wavelet diádica, yo directamente ya me quedo con esta información y ya son parte de la salida del análisis, parte del detalle, el mayor detalle sería en este caso el de más alta frecuencia, y tiene, como hay un proceso de submuestreo, tiene la mitad de muestras de las que tenía la señal original. Por ejemplo, si acá hubiera habido en la primera 256 muestras, bueno, en la segunda van a ser 2 bloques de 128. Lo que había salido de la aproximación lo vuelvo a descomponer, me quedo con el detalle si estoy haciendo la Wavelet diádica, y otra vez descompongo lo que sale de la aproximación, y de esa manera yo puedo ir haciendo la descomposición completa hasta llegar desde cuando partí de una señal que solo tenía información del tiempo a prácticamente una señal que solo tiene información de la frecuencia. Entonces, esto está representado gráficamente en el tiling de tiempo-frecuencia. Fíjense que acá en este sería como una transformación de una base de delta de Dirac, en donde solo tengo la señal temporal, solo hay información de tiempo, y en frecuencia no hay ninguna información, es un solo coeficiente, que en definitiva es la señal en sí misma, que tiene todas las frecuencias. Si yo tomo un nivel intermedio, yo acá, siguiendo esta línea, tomo un nivel intermedio, pero fíjense que tomo ambas señales, la que sale del pasabajo y la que sale del pasalto. Esta sería la señal que sale del pasabajo y esta sería la señal que sale del pasalto. Submuestreada, obtengo la mitad de muestras, porque está submuestreada, y tengo las que corresponden al pasalto y las que corresponden al pasabajo, que se pueden ubicar de esta manera. Y ahí ya tengo alguna información, tengo al menos la información de frecuencias altas y frecuencias bajas, y sigo obteniendo una resolución temporal bastante alta. Si yo ahora tomo el siguiente nivel de descomposición, ya estoy descomponiendo no solo la aproximación, que me daba estos dos conjuntos de coeficientes, sino también el detalle, que antes lo dejaba sin tocar más, ahora también lo estoy descomponiendo. O sea que de estos coeficientes que eran resultado de filtro pasa alto, estoy sacando estos dos que están ahora también en las frecuencias altas, por supuesto, pero los vuelvo a descomponer en dos, que son estos dos. La aproximación será el de más baja frecuencia y el detalle será el de más alta frecuencia, ¿no? Y de la aproximación del nivel anterior estoy sacando, bueno, dos niveles. Esto sí, muy similar a como lo haría en la Wavelet diádica común. En este caso ahora ya tengo 4 niveles de información en frecuencia, y consecuentemente estoy perdiendo resolución en tiempo. Ya tengo menos muestras o menos puntos en el tiempo. Bueno, esto se puede seguir así. Fíjense que con esta descomposición completa en cada nivel estamos obteniendo, muy conceptualmente, no es que sea exactamente así, pero lo que sería un espectrograma con distintas resoluciones tiempo-frecuencia. Yo puedo tener una baja resolución en frecuencia y alta en tiempo, o en este caso, que es el penúltimo de los niveles, tengo una alta resolución en frecuencia y muy baja resolución en tiempo. Acá tengo información del tiempo, dos coeficientes nomás, o sea que lo que puedo decir de esa señal es que ocurrió al principio o al final de la señal, o en la primera mitad, en la segunda mitad, ¿no? Finalmente, cuando llegamos a la descomposición completa, tenemos este tiling tiempo-frecuencia que
Vendría a ser como una transformada de Fourier. Acá yo apliqué un montón de filtros filtros pasabanda. En definitiva, estuve aplicando pasaltos y pasabajos que pueden ser vistos como un pasabanda. Y por cada una de esas bandas obtengo un coeficiente, que si yo pudiera simplemente quedarme con la energía de lo que hay ahí, sería algo casi equivalente a lo que tendría con una transformada de Fourier. Efectivamente tengo la máxima resolución posible en frecuencia ahora y ninguna información de tiempo. Así que sería lo que es equivalente a un espectro. Al contrario de lo que teníamos al comienzo, que era la máxima resolución en tiempo y nada de información en frecuencia. Bueno, veamos entonces algunos casos particulares como ejemplo de estos tiling alternativos. Este es el caso de la Webley diádico, ya lo analizamos recién, lo vimos y bueno, naturalmente lo que esperamos es que estos rectangulitos que son los que están sombreados son los que se corresponden. Este es el detalle del primer nivel de descomposición, el detalle del segundo nivel de descomposición. Acá está el primero, acá está el segundo, acá está el detalle del tercero y así hasta que llegamos a estos dos últimos coeficientes que, como decíamos, no tienen ninguna información temporal y tienen la más baja frecuencia posible. Veamos otro, por ejemplo, en este caso, uno podría preguntarse, bueno, si yo, dada la aplicación o el interés que yo tengo, necesito un tiling de tiempo-frecuencia con esta forma, ¿cómo tendría que analizar el árbol y con qué cuadraditos del árbol quedarme? Entonces, en este caso tenemos, fíjense, en baja frecuencia hay bastante resolución frecuencial y muy poca resolución temporal, solamente dos coeficientes, o sea, nos está diciendo que tal evento ocurrió en la primera mitad de la señal o en la segunda mitad. Y es lo que tenemos acá. Fíjense que acá tenemos varias bandas frecuenciales y cada una de ellas va a tener solamente dos instantes de tiempo. O sea que es como un pequeño análisis espectral para solamente dos ventanas de tiempo, una al principio y otra según la señal. Lo estamos haciendo de abajo hacia arriba, también podríamos haber hecho de arriba hacia abajo, analizando el árbol en este sentido, ¿no? Acá lo que tenemos en el nivel intermedio de frecuencias, y fíjense que cuando hablamos de nivel intermedio de frecuencias nos ubicamos en esta zona del árbol, tenemos un poquito más de resolución temporal y esos dos coeficientes de resolución frecuencial, y acá en la última cuarta parte del espectro es donde más resolución temporal tenemos. Esto surge de la primera descomposición, nos quedamos con el detalle y hacemos la segunda descomposición y nos quedamos con el detalle. Ese sería el que estamos utilizando. Entonces, esta sería otra manera de elegir en ese árbol los nodos que nos interesan y hacer el análisis como nosotros queramos. Acá hay otro ejemplo, un poquito más complicado. Acá tenemos zonas de alta resolución frecuencial mezcladas en distintas partes de las frecuencias y con poca resolución temporal. En este caso, fíjense, el árbol replica esta alta resolución frecuencial acá y acá, lo que estábamos hablando recién, y después tiene, bueno, alguna combinación de mejor resolución temporal o mejor resolución frecuencial en distintas bandas. Acá tenemos un poquito más de resolución frecuencial y en esta un poquito más de resolución temporal.